En este video cubriremos la última parte del capítulo 1, repaso de química general, donde estaremos hablando de la polaridad de enlaces. También vamos a estar hablando de la polaridad molecular y los dipolos, donde entraremos a discutir los momentos dipolares, para luego pasar a discutir las fuerzas intermoleculares y terminar con la solubilidad. Para hablar de la polaridad de los enlaces covalentes tenemos que recordar el concepto de electronegatividad, que es cuán fuerte un átomo puede atraer los electrones. Y para esto recordamos que en la tabla periódica la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba de la tabla periódica. La electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Si usted se acuerda que flúor es el átomo más electronegativo, se le va a hacer más fácil entender hacia dónde apunta la electronegatividad. ¿Okay? Pero para los ejercicios de trabajo diario vamos a tener una tablita similar a esta, porque estaremos hablando de diferentes tipos de enlace covalente. Está el enlace covalente no polar. El enlace covalente no polar está compuesto por átomos donde su electronegatividad va a ser, cuando uno les resta la diferencia, va a ser menor de 0.5, como por ejemplo, dos átomos iguales, como en el ejemplo de enlaces de carbono-carbono. Estos enlaces son covalentes no polares. También son enlaces covalentes no polares los enlaces de carbono-hidrógeno. Estos enlaces son no polares, ya que la diferencia entre la actividad carbono es 2.5, hidrógeno es 2.1, y la diferencia entonces es 0.4. Así que estos dos tipos de enlaces son clasificados con covalentes no polares. También están los enlaces covalentes polares, como por ejemplo un enlace carbono-oxígeno. Los electrones que están en ese enlace, en este caso si fuese sencillo sigma, pasan más tiempo con el oxígeno de lo que pasan con el carbono. Y por eso vamos a estar viendo que el oxígeno va a tener entonces un símbolo delta negativo, que quiere decir una carga parcial negativa en el oxígeno, delta positivo o carga parcial positiva en el carbono. Cuando la diferencia de neutralidad sea entre 0.5 y 1.7, pues van a clasificarse como un enlace covalente polar. También están los enlaces iónicos, como por ejemplo sodio y oxígeno. Cuando usted vea la molécula de hidróxido de sodio, NaOH, recuerde que es un enlace iónico. Sodio tiene una neutralidad de 0.9, oxígeno de 3.5, así que 3.5 menos 0.9 te da 2.6. Y cuando la diferencia sea de 1.7 o más, será un enlace iónico. O sea que vamos a tener entonces la carga formal negativa en el oxígeno y la carga formal positiva en el sodio. ¿Okay? Y esto va a ser similar si tenemos entonces, yo le digo a estos contracationes o contraiones, ¿verdad? Positivos, sodio, litio y potasio, al ser tan electropositivos, pues usualmente hacen enlaces iónicos. ¿Okay? So, hay enlaces que vamos a estar viendo en diferentes moléculas orgánicas, como por ejemplo el enlace de carbono-litio. El carbono es 2.5, litio es 1.0. La diferencia entonces es 1.5. Como está cercana a 1.7, se puede interpretar de manera decovalente, no polar, pero hay profesores que lo separan, ese enlace lo hacen iónico. Y cuando está cercano a a 1.7, es aceptado dibujarlo de manera covalente o de manera iónica. Cualquiera de las dos son aceptadas. Vamos entonces a resumir los enlaces covalentes no polares, serán entonces como carbono-carbono. También vamos a aprender cómo hacer los vectores para el momento dipolar. Habíamos dicho que el enlace carbono-oxígeno ya es un enlace polar,
Y cuando tengamos un enlace polar y queramos dibujar un vector para indicar dónde pasan los electrones, podemos entonces hacer esta flecha y la flecha apunta hacia el átomo más electronegativo. Esto se llama un vector. Y eso indica que el momento dipolar de la molécula, de este enlace, está hacia el átomo de oxígeno. Esto nos va a ayudar a dibujar los momentos dipolares y, de cada enlace y los momentos dipolares netos de la molécula. Estos vectores se hacen positivo de donde está el átomo electropositivo y termina en la flecha apuntándose al átomo más electronegativo. Como por ejemplo, habíamos mencionado que carbono y litio, ese enlace se puede dibujar covalente o también iónico, pero si usted lo dibuja de manera covalente, recuerde que el litio es menos electronegativo que el carbono, así que aquí si tengo que hacer una flecha vector indicando un momento dipolar, sería hacia el carbono, no hacia el litio. Entre mayor la diferencia de electronegatividades, más polar será el enlace. Y este sería entonces un resumen entre los enlaces covalentes no polares, carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Enlaces polares ya serían entonces heteroátomos, nitrógeno u oxígeno. Con hidrógeno son enlaces polares. También son enlaces polares, enlaces de carbono con heteroátomo más electronegativo, como por ejemplo oxígeno. También el nitrógeno más electronegativo que carbono, así que también ese tendría un enlace polar. Los enlaces de carbono-litio y nitrógeno-litio son bastante polares, así que ya van acercándose y se pueden dibujar tanto de manera covalente o de manera iónica. Y por último, el ion, ¿verdad? Los enlaces ion, donde tenemos ya una diferencia mayor de 1.7, pues ya se dibujan de manera iónica. Pues ahora vamos a estar discutiendo cómo dibujar los vectores en la estructura para saber dónde está el momento dipolar de la molécula y decir si la molécula es polar o no polar, o si tiene un momento dipolar neto de cero, la molécula sería no polar. No vamos a estar calculándolo, aunque en el libro sí le enseña cómo calcular el momento dipolar usando una tabla y haciendo unos cálculos. Nosotros mayormente vamos a estar haciendo vectores en la estructura y también vamos a estar sacando el momento dipolar neto de la molécula. Note que la molécula, el carbono que está aquí, tiene hibridación sp3, tengo 4 enlaces sigma, tiene hibridación sp3, y está dibujado aquí un poquito raro. Vamos a discutir antes de eso cómo es que se dibujan las moléculas tridimensionalmente. Y esto lo va a aprender a los estudiantes de 3071 en el laboratorio. Y los estudiantes de 3461 lo estará aprendiendo también en el laboratorio de 3462. Ok. Las estructuras de Lewis, en realidad no, sabiendo que este carbono que está aquí es de hibridación sp3, las estructuras de Lewis no te dan la geometría correcta de la molécula, ya que sabemos que si este carbono es sp3 debe ser un tetraedro. Y si vemos la molécula en su forma, en su modelo molecular, podemos ver que es un tetraedro. Los dos cloros que están dibujados de esta manera, y si usted puede dibujar, que ahora se me salió, lo quería poner más o menos así como estaba en el dibujo. Ok, estos dos enlaces de carbono-cloro están en el plano, pero si usted ve este enlace que está aquí, está más cercano a nosotros, vemos aquí cuando lo agarro de esta manera. Este otro enlace de hidrógeno está detrás del plano. Estos enlaces de carbono con cloro están en el plano, pero no están de esta manera de un ángulo 90, están más en 109.5, así que es mejor interpretarlo así de esta manera. Estando en el plano, usamos entonces estas líneas, ¿verdad? Estas líneas, enlaces en el plano. El carbono está enlazado al hidrógeno mayormente, entonces podemos dibujar nuestro tetraedro de esta manera, pero para saber cuál está hacia el frente o cuál está hacia atrás, utilizamos lo que se conocen como cuñas. La cuña ennegrecida
interpreta el enlace que está hacia el frente del plano, o este hidrógeno que está ahora con esta cuña ennegrecida, sería este hidrógeno que está aquí apuntando hacia nosotros, ¿ok? Y si utilizamos una cuña entrecortada, de esta manera, interpreta entonces un enlace que está detrás del plano. Este sería este hidrógeno que está por acá, que si ves, correctamente estaríamos viendo la molécula exactamente como está dibujada aquí, está de esta manera. El hidrógeno tapa del frente al otro hidrógeno, pero para cuestión o sea que este hidrógeno está justamente al frente de este hidrógeno. Este hidrógeno está hacia el frente del plano, este hidrógeno está detrás del plano, eso sería este hidrógeno. Los dos cloros aquí están interpretados en el plano. ¿Y por qué entonces discutimos el tetraedro explicando que tenemos que dibujar el tetraedro? Para dibujar entonces correctamente los vectores hay que dibujar la molécula en su geometría electrónica correcta, ¿ok? Para poder saber dónde está el momento dipolar neto, ¿ok? Ya que si yo pienso que si el momento dipolar está como en estructura de Lewis, como lo hemos dibujado acá anteriormente, si yo hago un vector para aquí y para allá, o si yo hago vectores, voy a estar interpretando hacia dónde va el momento dipolar neto de manera incorrecta. Así es que es bien necesario dibujar la molécula en geometría electrónica correcta. No la molecular, la electrónica por lo menos. ¿Ok? Sabiendo entonces la geometría correcta de la molécula, que es un tetraedro, podemos entonces sacar el momento dipolar neto. Cuando la molécula tenga un momento dipolar neto, pues ya sabemos que aquí está la densidad electrónica, donde la mayoría de los electrones se encuentran en esta molécula, sería apuntando para acá, en esta parte de la molécula. ¿Ok? Este es el vector que indica el momento dipolar neto de la molécula. Vamos entonces a hacer unos ejemplitos, como por ejemplo amonia. Amonia, aquí estamos dibujándola en forma de también tetraedro, aunque no le voy a poner las cuñas para no confundirlos mucho. Y entonces vamos a dibujarle los vectores en los enlaces. Y aquí yo estaré dibujando vectores en los enlaces polares, como hidrógeno y nitrógeno son enlaces polares, se dibujan vectores hacia el nitrógeno, que es el átomo más electronegativo. El par solitario es interesante ver que también lleva un vector y apunta hacia alejado del átomo. Así que los vectores también se utilizan no solamente en los enlaces polares, sino también en el par solitario. Y por eso entonces dije que deben dibujar las moléculas en su geometría electrónica. El nitrógeno aquí es sp3, así que dibujo también un tetraedro. ¿Hacia dónde está el momento dipolar neto de esta molécula? Vea que no es igual que esta dirección que apunta hacia diagonal aquí, la derecha. Este va a estar apuntando directamente hacia arriba, porque todos los vectores se suman, apuntan hacia nitrógeno, y nitrógeno teniendo un par solitario va a apuntar hacia arriba. Vamos a hacer entonces otro ejemplito con la molécula de agua. La molécula de agua, ¿verdad? El oxígeno, aquí también tiene hibridación sp3, y lo vamos a dibujar con una geometría de tetraedro. Hacemos entonces los vectores en los enlaces polares hidrógeno hacia oxígeno, apuntando hacia oxígeno, y luego en los pares solitarios hacia afuera. Recuerden entonces ahora sí se ve como un tetraedro. ¿Y hacia dónde entonces está el momento dipolar neto? En este caso también, igual que en este, se suman y sería entonces aquí hacia arriba. ¿Okay? Estas son moléculas que son entonces polares, porque tienen un momento dipolar neto. ¿Okay? Así que cuando usted esté dibujando los vectores de moléculas polares para saber si tiene un momento dipolar neto de 0 o un momento dipolar direccional, tiene que dibujar la molécula con la geometría electrónica correcta para poder analizarla. Vamos a estar viendo en el trabajo diario un ejemplo de una molécula donde les voy a poner la opción de dibujarla de dos maneras. Usted tiene que saber escoger cuál
es la geometría molecular o electrónica correcta de esa molécula, para ver si hace diferencia en el momento dipolar de los vectores y el neto. También es importante saber hacia dónde están los electrones, ¿verdad? Distinguir la polaridad de los enlaces covalentes. Vamos a estar viendo diagramas como este que se llaman mapas potenciales electroestáticos. Los mapas potenciales electroestáticos, cuando sea más rojito, más rojo e intenso, indica dónde está la densidad electrónica acumulada. Así que tenemos la carga parcial negativa, en este ejemplo es clorometano. Clorometano tiene una carga parcial negativa en el cloro y tiene una carga parcial positiva porque está en azul en el carbono. ¿Okay? So aquí vemos el momento dipolar de la molécula de clorometano, carbono con carga parcial positiva y el cloro con carga parcial negativa. So, ahora vamos a pasar a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares afectan las propiedades físicas de las moléculas, como por ejemplo la solubilidad, el punto de ebullición, la densidad, el estado de la materia y también el punto de fusión, etc. Estos también van a estar clasificados, las fuerzas intermoleculares, pueden estar clasificados como vamos a estar hablando de los puentes de hidrógenos, el momento dipolar en las interacciones dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión, que se conocen también como fuerzas de London. Vamos entonces a hablar primero de esas interacciones tres que dijimos. El puente de hidrógeno es el más fuerte. Son bastante fuertes, no son más fuertes que los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, debo aclarar, que son enlaces más fuertes que los enlaces de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Los puentes de hidrógeno hacen interacción intermolecular, donde vamos a tener una carga parcial positiva específicamente en hidrógenos polares. Y como son polares estos hidrógenos, los hidrógenos que hacen puentes de hidrógenos no están enlazados a carbono. Los enlaces de carbono e hidrógeno no son polares, así que los enlaces, puentes de hidrógenos no van a estar ocurriendo con hidrógenos enlazados a carbono, sino a heteroátomos que sean más electronegativos que el hidrógeno, como por ejemplo oxígeno o nitrógeno. ¿Okay? Estas interacciones van a ocurrir con el protón, que tiene la carga parcial positiva, y específicamente con el heteroátomo, que tenga una parcial, con el par solitario del heteroátomo, en este caso el oxígeno, tiene una carga parcial negativa. Eso ocurre en agua, ¿verdad? Pero también ocurre en amonia. Amonia tiene también enlaces de nitrógeno-hidrógeno que son polares. Tengo carga parcial positiva en el hidrógeno, carga parcial negativa en el nitrógeno. Nitrógeno, el par solitario, entonces hace un puente de hidrógeno con el protón o el hidrógeno de la otra molécula. Entonces esas fuerzas moleculares son más fuertes que las de dipolo-dipolo y las fuerzas de London. Y por lo general vamos a ver que las moléculas tienen un punto de ebullición más alto si tienen entonces puentes de hidrógeno. Aquí vemos entonces una molécula que tiene una molécula orgánica. Esta es la molécula de etanol. Etanol es un alcohol y tiene un grupo funcional alcohol, es el OH. El hidrógeno está enlazado al oxígeno, así que es un enlace polar, y va a estar haciendo puentes de hidrógeno, los cuales no son enlaces covalentes, ni tampoco son iónicos, ¿verdad? Tengo una carga parcial positiva en el hidrógeno y va a estar enlazada al oxígeno, específicamente en uno de sus pares solitarios. ¿Okay? Los puentes de hidrógeno son, como dije, más fuertes que el dipolo-dipolo y las fuerzas de London, pero como quiera son 20 veces más débiles que los enlaces covalentes. Un enlace covalente es más fuerte y también es más fuerte un enlace iónico. Luego entonces le seguiría el enlace
de puente de hidrógeno. ¿Bien? Y los puentes de hidrógeno ocurren cuando el hidrógeno está enlazado a heteroátomos, ¿okay? A heteroátomos, que son usualmente oxígeno o nitrógeno, que son los enlaces polares en moléculas orgánicas. Y aquí vemos entonces cómo afecta, un ejemplo de cómo afecta los puentes de hidrógeno a tres moléculas que, si vemos, tienen el mismo número de átomos o tienen la misma fórmula molecular, tienen un nitrógeno, 3 carbonos y 9 hidrógenos en todas estas moléculas, así que son isómeros constitucionales. Y aunque son isómeros constitucionales, vamos a estar viendo que no tienen el mismo punto de ebullición. El punto de ebullición se ve afectado. ¿Cuál tendrá el punto de ebullición más alto y cuál tendrá el punto de ebullición de más bajo? Pues si notamos trimetilamina, que es esta molécula que está aquí, tiene un nitrógeno, pero este nitrógeno no tiene hidrógeno, así que esta molécula no puede hacer puentes de hidrógenos, ¿sí? No puede hacer puentes de hidrógenos con ella misma. Ahora, vemos entonces etilmetilamina, que es esta molécula que está aquí, ya tengo un hidrógeno que es polar, así que sí puedo hacer puentes de hidrógeno. Y esta otra molécula que se llama propilamina, tiene 3 carbonos y un hidrógeno que tiene a su vez 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos pueden entonces también hacer puentes de hidrógeno. Y si vemos el punto de ebullición, va a estar aumentando según más puentes de hidrógeno yo puedo hacer. Aquí estos 2 hidrógenos pueden hacer puentes de hidrógeno. Aquí tengo uno, pues el punto de ebullición es 49 grados Celsius en propilamina, en etilmetilamina es 37 grados Celsius, en trietilamina ya no puede hacer puente de hidrógeno, vea que el punto de ebullición disminuye de gran manera. ¿Okay? Los puentes de hidrógeno son los enlaces que corresponden y son responsables de que en las proteínas, y esto lo va a estar hablando en bioquímica, usted pueda tener proteínas de manera de alfa helix, ¿sí? De enlaces de alfa helix. Esto se debe a que podemos entonces hacer puentes de hidrógenos de manera intramolecular. También se hacen puentes de hidrógeno cuando estamos haciendo en las moléculas de ADN o DNA en inglés. Los ácidos nucleicos, ¿verdad? La adenina que se enlaza a la guanina y citosina a guanina, se enlazan, y esto es por los ácidos nucleicos hacen puentes de hidrógenos entre sí. ¿Okay? Y las moléculas que vamos a estar viendo, moléculas que hacen puentes de hidrógeno, como por ejemplo el ácido acético, va a estar sirviendo como disolvente, y este disolvente es un disolvente que vamos a conocerlo como un disolvente prótico. ¿Por qué es un disolvente prótico? Porque puede hacer enlaces de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno los puedo hacer no con los hidrógenos que están enlazados a carbono, sino los que están enlazados al oxígeno, ¿verdad? El enlace hidrógeno-oxígeno es un enlace polar, y por ende este es el hidrógeno que puede hacer puentes de hidrógeno, ¿ok? Y por eso este disolvente sería un disolvente polar prótico. Disolventes polares apróticos no tienen enlaces de hidrógeno enlazados a heteroátomos, o sea, no tengo enlaces de hidrógenos polares, como por ejemplo un disolvente polar aprótico es la acetona, que vea que tiene un enlace similar al ácido acético. Esto es un carbonilo, vamos a estar hablando de los grupos funcionales luego. Tengo un CH3 aquí, pero al otro lado no tengo un OH, tengo otro CH3, este es acetona. Y también acetona es, y yo voy a escribir, eso lo hice yo, acetona en inglés, es un disolvente polar aprótico, no tiene hidrógenos enlazados a heteroátomos, así que esta molécula no puede hacer puentes de hidrógeno con ella misma. Otras moléculas que también son disolventes polares apróticos y que vamos a utilizar en muchas de las reacciones que vamos a hablar en continuación cuando estamos hablando de reacciones, el dietiléter. El dietiléter tiene hidrógenos en el CH2CH3, pero el oxígeno, el heteroátomo, no tiene hidrógenos.
Así que también es un disolvente polar aprótico, y otro disolvente polar aprótico que vamos a utilizar bastante se llama el DMSO. Esta es su estructura, y vea que sí tiene heteroátomos, pero estos heteroátomos no tienen hidrógeno, así que no pueden hacer puentes de hidrógeno. Así que tipo de interacciones intermoleculares pueden hacer estas moléculas, como la acetona, el dietiléter y el DMSO. No pueden hacer puentes de hidrógeno, pero pueden hacer atracciones de dipolo-dipolo, como por ejemplo aquí vemos las moléculas de acetona. Acetona se pueden acomodar, y vea que este es el diagrama o mapa de electroestático, donde vemos la densidad carga parcial negativa en el oxígeno y carga parcial positiva en el carbono, y esta molécula se acomoda de tal manera de la carga parcial negativa con la carga parcial positiva y así por el estilo. Así que se acomoda la molécula, tienen esos tipos de interacción intermoleculares. Y estas son más fuertes, son menos fuertes que las de puentes de hidrógeno, o sea, son más débiles que las de puentes de hidrógeno, pero son más fuertes que las fuerzas de London. ¿Okay? Así que, y si vemos esta molécula que está aquí, isobutileno, no tiene hidrógeno, no tiene enlaces polares, a diferencia de acetona, no tiene enlaces polares, así que esta molécula no tiene no hace interacciones de dipolo-dipolo. Esta sí. Y por eso entonces vemos que isobutileno va a tener, aunque tiene un peso molecular bastante similar a la acetona, sus fuerzas intermoleculares son menores y el punto de fusión y el punto de ebullición son menores que acetona. El punto de ebullición es negativo 7 grados Celsius para isobutileno y acetona es 56.3. Así que es mucho mayor, más fuerte las interacciones moleculares que tiene la molécula de acetona. Así que, ¿qué tipo de interacciones puede hacer isobutileno? Pues ya no hace dipolo-dipolo, lo que hace son las dispersiones de London. Usualmente hacemos dispersiones de London en moléculas que tengan enlaces covalentes no polares, como isobutileno. Su momento dipolar neto es igual a 0, o sea que aquí esta molécula no se hacen vectores. Yo no hago vector en ninguno de estos enlaces porque estos enlaces son covalentes no polares. Así que no voy a tener momento dipolar y voy a tener momento dipolar neto de 0. Así que estas moléculas lo que hacen es que tienen un momento dipolar inducido y eso se llaman las fuerzas de dispersión de London, que en corto se llaman también fuerzas de London, y quizás hay otros profesores que la hayan llamado fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Y como digo, son cuando tenemos los electrones se pueden expresar y balancear en la molécula momentáneamente haciendo una carga parcial negativa y positiva, y eso hace que puedan atraerse unas a las otras. Como por ejemplo, aquí vemos entonces moléculas que son de carbono, carbono-carbono y carbono-hidrógeno, donde tengo enlaces polares, pero momentáneamente puede entonces crear, los electrones se pueden ir a un lado o hacia otro y crear momentos electrónicos parciales. Esto es muy cortito y entonces por eso no se llaman de dipolo, o sea, no tengo enlaces polares. Estas fuerzas son mucho más débiles, pero no quiere decir que no hagan una diferencia, o sea, pueden actuar más, van a ser mayor las fuerzas de dispersiones de London entre más área de contacto haya. Y este tipo de fuerza son bastante débiles, de las que hablamos son las más débiles, pero son significativas, puede ser más significativa entre más área de contacto haya. Así que vamos a ver qué tipo de ejemplo podemos ver en ella. Y para darle un contexto de la vida real, ¿verdad? Podemos entonces ver a los lagartijos, ¿verdad? O en este caso tenemos aquí un lagartijo, un gecko, o se llama un gecko, y este gecko trepa fácilmente no solamente a árboles, sino también a paredes o cristales que son planos. ¿Y cómo es que entonces el gecko puede subir? Es que tiene muchos, si uno lo mira entonces a nivel microscópico,
¿verdad? Ve el piecito del gecko que tiene unos pelitos y si vemos ya a nivel nano, de nanopartículas, tenemos unas nanopartículas de carbono que lo que hacen es, se adhieren como si fuese un velcro, pero las fuerzas intermoleculares que hacen estas moléculas es la dispersión de London. Y como dije, la dispersión de London, entre más área haya, mayor la dispersión, la fuerza intermolecular de las fuerzas de dispersión de London. So, como por ejemplo, butano tiene 4 carbonos, pentano tiene 5, hexano tiene 6, y vemos que entonces hay más área, entre más carbonos haya, va a haber más área de conexión. Y por ende entonces vamos a estar viendo que el punto de ebullición va a estar aumentando significativamente aún con un carbono más, ¿verdad? No es porque tengamos mucho más átomos en pentano que butano, sino que ahora tenemos más dispersiones de London y la fuerza intermolecular aumenta según aumente el área de contacto. Con hexano, pues aún más. Cuando están hablando de la gasolina, ¿verdad? La gasolina aún es volátil y cuando le hablan de octano o el octanaje, pues ya tiene aún mayor dispersiones de London y usualmente tiene un punto de ebullición hasta más alto. Ok, en el punto de ebullición de estas dispersiones de London, de estas moléculas, también depende del área superficial y vamos a estar viendo si tenemos moléculas que son como estas, pentano, que son lineales, pues aquí tengo 5 carbonos, todos lineales, donde tengo carbonos enlazados a carbono. Vean que esto es un CH3, esto es un CH2 enlazado a CH2, CH2, CH3, ¿verdad? Este es pentano. Pentano tiene carbonos CH3, estos se llaman carbonos primarios. Los carbonos primarios están enlazados a 3 hidrógenos y a un carbono más, ¿verdad? Son de hibridación sp3, están enlazados a 3 hidrógenos y a un carbono más. Los carbonos secundarios, como estos que están aquí, CH2, están enlazados a 2 carbonos y a 2 hidrógenos. Son también de hibridación sp3. Entonces, mi molécula lineal tiene solamente carbonos primarios, CH3, secundario, secundario, secundario y primario. ¿Okay? Ya, si una molécula como esta, vamos a estar viendo que 2-metilbutano es el nombre, según Newpack, de esta molécula que está aquí. Ya tenemos un carbono que no es clasificado como primario, el CH3, ni como secundario, CH2. Tiene un CH, carbono sp3, CH unido a 3 carbonos, 1, 2 y 3, es un carbono terciario. Cuando hayan carbonos terciarios, o como este carbono que está aquí, en esta otra molécula, esto es un carbono cuaternario, no tiene enlaces de carbono hidrógeno, se llama un carbono cuaternario. Cuando hayan carbonos terciarios y cuaternarios, la molécula se dice estar ramificada. Así como cuando usted tiene un tronco, un árbol, y salen las ramas, esto es más o menos igual. El carbono terciario, si tengo carbonos terciarios, la molécula está ramificada, ya no es lineal, el área de contacto, vamos a ver que se afecta al tener ramificaciones, vamos a tener entonces lo que se llama como tensión estérica y las moléculas no van a ser atraídas tan fuertemente. Un carbono terciario es ramificado, un carbono cuaternario también va a ser, entonces más ramificado aún. Y vamos a estar viendo que aunque estas moléculas tienen todas 5 carbonos, son isómeros constitucionales, ya que tenemos conexiones diferentes, ¿verdad? Que entonces aquí tengo todos carbones primarios y secundarios y primarios, es la lineal, la molécula ya ramificada con un carbono terciario, va a tener un punto de ebullición entonces ya menor. Entre más ramificado sea la estructura, menos fuerzas de dispersión del London o menos interacciones del London puede tener y vamos a estar viendo que no se atraen tanto, sino que se repelan las moléculas por repulsión estérica y van a tener un punto de ebullición más bajito. Aquí tengo un carbono terciario, aunque aquí tengo primario y secundario, aquí puedo todavía hacer un poquito de interacciones de London, pero veo que esta molécula está muy ramificada y su dispersión de London va a ser menor. El punto de ebullición es de 10 grados Celsius. En general, ¿cómo afecta entonces
estas fuerzas intermoleculares dijimos que va a estar afectando la solubilidad. No solamente la solubilidad, la solubilidad depende de las fuerzas intermoleculares cuando sean parecidas. Y por eso se dice que igual disuelve igual, o en inglés like dissolves like. En general, moléculas polares se van a estar haciendo buena interacción si son polares con polares, también moléculas polares que, con otras que, o sea, polares que hagan puentes de hidrógeno pueden disolverse con otras que hacen que no tengan puente de hidrógeno, pero tengan un momento dipolar significativo, como por ejemplo el agua y la molécula de acetona. La molécula de agua hace puentes de hidrógeno, la molécula de acetona hace interacciones dipolo-dipolo. Cuando se mezclan estas, son bastante parecidas y sí se pueden, se pueden mezclar. Si usted mezcla agua y acetona, van a ser miscibles, van a ser solubles una en la otra. Moléculas no polares, por lo general, le gusta estar disueltas o mezclarse, se mezclan bien con otras moléculas también no polares, ¿ok? So, like dissolves like, igual disuelve igual. So, por eso también es bueno saber el rango de fortaleza de interacciones intermoleculares, porque si están en los extremos, como por ejemplo, cuando usted mezcla el agua y el aceite, usted va a ver que no se mezclan, ¿verdad? No se mezclan, ya que el agua y el aceite, el agua hace interacciones de puente de hidrógeno, es una molécula polar, el aceite es una molécula no polar, hace solamente dispersiones de London. So, como usted limpia su ropa cuando usted tiene aceite en la ropa, ¿verdad? Usted no lo puede, por más que usted lo restregue en agua pura, no va a sacar el aceite que utiliza, pues utilizaría jabón. La molécula de jabón es una molécula que se conoce como una molécula ampifílica. Tanto el jabón como los detergentes, esto aquí presentamos una molécula, es la estructura de un jabón, una molécula de jabón es una estructura anfifílica. Las moléculas anfifílicas tienen una parte, una cabeza polar, un grupo polar o hidrofílico, y tienen una cola que es no polar o hidrofóbica. La cabeza polar hace interacciones, en este caso puede aceptar puentes de hidrógeno, ya que, mire que tiene una carga negativa, así que también puede hacer enlaces iónicos, pero si estaría disuelta en agua, pues esta parte que está aquí interacciona con el agua, con los puentes, con hidrógenos del agua, hace puentes de hidrógenos en la carga negativa de esta parte de la molécula. Y aquí, como vemos, una cola de carbono y hidrógeno, esta parte aquí hace dispersiones de London. ¿Okay? Así que la cola hidrofóbica, o también lipofílica, también se dice, disuelve el aceite, y la parte hidrofóbica se disuelve en el agua. Pero es bien interesante ver cómo es que estas moléculas de jabón sacan moléculas como no polares de su ropa o de sus manos, ¿verdad? El aceite, al ser no polar, se va a estar disolviendo en las moléculas, en la parte hidrofóbica, y hacen entonces lo que se conoce como micelas, ¿verdad? Las colitas hidrofóbicas hacia adentro con el aceite, y hacia afuera están las cabezas hidrofílicas, que es lo que forman entonces las burbujas de jabón. ¿Ok? So, de esta manera, esto se llama una micela, es que se puede disolver el aceite en el jabón y sacar el aceite de su ropa con los detergentes. También el detergente es una molécula anfifílica. Hasta aquí entonces los dejo. Sería mi tercer video y el último video del capítulo 1.